Alejandra, Alberto, ¿cómo están? Bien, Bien. bien. ¿Todo bien? Estamos en el último episodio de esto llamado Uno, uniendo narrativas, historias. Y fueron elegidos para este último episodio. Ah, bien. Quisiera saber cómo están, qué les parece estar acá en este lugar. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Es Cuéntenme algo un hermoso. poquito de ustedes. Estamos muy bien y contentos de estar en Vida Abundante también, con nuestros pastores, con la familia, pues somos una familia, ¿no? Y agradecido por todo. Estamos creciendo, estamos siendo bendecidos también, como familia y como líderes también. Así que es Qué algo bueno, maravilloso. qué importante. Ale, contame cuántos años llevan juntos. Bueno, vamos a cumplir 31 años de casado Qué lindo, un el montón. año que viene. Sí. ¿Cómo fue que se conocieron? Oh, bueno, Se tienen que remontar 31 años sí. atrás. Sí. Bueno, yo iba a la escuela Ángel de Roja a estudiar Bien. peluquería. Si bien yo a él ya lo conocía, porque era muy amigo de mi hermano mayor, pero era como que yo sentía que él no me fichaba a mí. Pero yo a él sí, sí, pero nunca tuve la oportunidad de conversar con él. Pero cuando yo empecé a ir a la escuela, una amiga en común, que en ese tiempo era mi cuñada, nos presentó. Y bueno, y ahí comenzó la historia. Ahí comenzó todo. Alberto, ¿cuál es tu versión? Porque ella dice que no la fichabas. ¿Cuál es tu versión? Sí, ¿La no, yo fichabas iba o en no? ese tiempo. En ese tiempo yo trabajaba en el Banco Busi. Yo era encargado de la limpieza allí. Estaba trabajando, estaba ganando muy bien también. Y siempre salía a esa hora yo y pasaba por la escuela, porque tenía amigos también ahí. Y es cierto que no le sacaba las fichas porque ella estaba en pareja, estaba con otro muchacho, otro amigo, más que nada. Y bueno, ahí me siento un poco culpable porque entré en el Sí, medio ahí. obviamente. Así que bueno, fue ¿Y cómo algo surgió maravilloso. todo? ¿Cómo fue el clic? Sí, pasa que es cierto, yo estaba conociendo a un chico, pero el chico realmente a mí no, porque él me había amenazado que si yo seguía con él, si yo lo dejaba, él me iba a pegar, ¿no? Pero bueno, lo conocí a él y entre charlas y qué sé yo, le conté que yo estaba con un chico, que esto, que lo otro. Entonces él me dice, no se va a animar. Entonces fue como que yo dije, bueno, acá está mi salvador. Te fue a consolar y a Ah, salvar de... Exacto. Así que un día me acompañó porque también era muy difícil porque yo he sido muy cuidada por mis padres. Mi mamá me subió en la puerta mi casa a pasar el colectivo, vivíamos en la calle 5, en ese tiempo el 47. Mi mamá me subió ahí y mi hermano mayor, el amigo de él, me esperaba en la esquina de la escuela. Entonces era como muy difícil. Y ese día no fue mi hermano. Y Gracias a Dios. gracias a Dios. Y Dale, él me acompañó a la parada de colectivo. Bueno, ahí le conversaba yo en el camino lo que me había pasado con el chico este, cómo la estaba pasando. Entonces me dice, no se va a animar. Y bueno, pasaron semanas en que siempre hacíamos el mismo recorrido. Y mi hermano, como ya lo conocía a él, como que ya decía, bueno, la Tenía conoce, más lo confianza. conozco. Así que ahí. ¿Cuántos años tenían en ese tiempo? Yo iba a cumplir 15 años. Ay, qué chiquito. yo tenía 17, 18. Nos llevamos 2 años. 17. Sí, Unos niños. Sí. sí, porque ¿Y cuánto tiempo estuvieron de novios? llevo un año, año y medio. Hasta que terminó la escuela. Y ahí la fui a pedir porque yo iba en serio ya. O sea, yo que de muy pequeño trabajé, o sea, mi padre falleció cuando era muy chico, el mayor de los hermanos, o sea, que yo no tuve una niñez, o sea, yo fui, de chiquito fue a trabajar. O sea, que ya a esa edad era muy adulto, la gente que me juntaba era todo gente grande también. Y bueno, tuve una vida muy sufrida, ¿no? Y como que era adulto, y como que ya llegaba una etapa que uno quería ya algo serio ya, ¿entendés? Y bueno, creo que Dios nos unió allí. Qué lindo. Y bueno, y se casaron. Sí, Se nos casaron. casamos, tuvimos un año medio casi, me quedé embarazada. Y bueno, me dice, bueno, yo me quiero casar. Y bueno, empezamos a hablar con mi papá 3 veces, no quiso, porque yo era muy chica, era cierto, tenía 17 años, era muy chica, no quería. Y
Al último me dice, hablamos, dice, y si no te deja casar y le decimos que está embarazada, si te corre, nos vamos. Digo, bueno. Así que bueno, hablamos con él, aceptó que nos casáramos, después de mucho. Ya en ese Fue tiempo, insistencia. de los 3 intentos, cuando me quedé embarazada, empezamos a hablar y él me vino a dar el permiso cuando yo estaba embarazada de 7 meses. Un montón. Y bueno, nos casamos, en un mes preparamos el casamiento, porque mi papá no quiso un casamiento así nomás, era la única hija mujer, así que él quería todo como corresponde, ¿no? Así que bueno, se hizo todo en un mes, nos casamos, todo muy bonito. ¿Y cómo fue el inicio del matrimonio? Porque el matrimonio no es fácil llevarlo. Es lindo estar de novios, pero un matrimonio, convivir, ¿cómo fue esos primeros años de casados? Sí, no, uno dice siempre que es maravilloso, pero bueno, empezamos viviendo con mi suegro, después con mi mamá, después con una prima, y después, bueno, nos fuimos de ahí al conocido La Villa en Nailo, que es el barrio de Estación hoy, y fuimos a vivir ahí, bueno, y ahí era hermoso porque no hay como vivir solo, ¿no? Y ahí fuimos creciendo, hicimos nuestra casita en aquel lugar, primero vivimos en un Nailo. Imagínate, pasamos muchas cosas difíciles y tristes también, ahí, por los vientos y por todas las cosas, las amenazas también que nos amenazaban de que nos iban a sacar, que nos iban a voltear, que las máquinas, que la policía, que muchas cosas, y el ambiente también que se vivía en esa villa, ¿no? Pero bueno, permanecimos allí firmes hasta que, gracias a Dios, nos tocó la casita, ¿no? Sus hijos crecieron ahí, ¿verdad? Sí. Exacto. Bien. ¿Y cómo fue que conocieron a Dios, los dos? ¿O qué fue lo que los acercó a Dios? Bueno, ya llevamos, no sé cuántos Sí, años un par de casados. años. Yo llegué al camino del Señor a los 28 años, ¿sí? Mi hijo más chiquito tenía 1 añito. Y bueno, él tenía el problema de que él tomaba mucho, ¿sí? Él se iba el día viernes, no aparecía hasta el día domingo, y a veces el día lunes ya venía de trabajar. Y eso por mucho tiempo fue así, por muchísimos tiempos, muchos años. Fue que como que eso a mí en una palabra me cansó, y yo le dije a él, me quiero separar. Siempre se lo decía, pero nunca tomaba la decisión. Y cuando yo realmente dije, no, hasta aquí no me doy, ¿qué están viendo mis hijos? Yo no quiero esto para mis hijos. Entonces tomé la decisión de separarme. Tuvimos un tiempo donde él entraba y yo salía. Si él me venía a dar un beso, yo le esquivaba, porque estaba muy enojada, ¿sí? Y llegó un momento donde yo le decía a él, siempre me prometís que vas a cambiar y nunca lo haces, entonces hoy sí voy a tomar la decisión de separarme. Hasta acá llegué. Y teníamos un matrimonio, era compañero de trabajo de él, que ellos iban a la iglesia. Y ella siempre iba y me decía, siempre me han dicho gorda, no sé por qué. Y me dice, gorda, ¿estás bien vos? Sí. ¿Estás segura? Sí. Y siempre que iba me hacía la misma pregunta, hasta que un día le dije, no. Me la voy a llorar. Pasa esto. Me dice, bueno, dice, yo te invito a la iglesia. En la iglesia te van a ayudar. Me mandó una líder, que me acuerdo esa vuelta a mi líder. Le preparé el mate y todo, como acostumbra uno, ¿no? Por ahí a esperar visita. Y yo le conversaba y lloraba todo lo que a mí me estaba pasando, y ella me escuchaba. Y yo en ese tiempo también fumaba. Y mientras yo le echaba mate, yo fumaba. Le digo, no le molesta que fume. No, si a mí no me hace nada, a vos te está haciendo mal. Así que bueno, le conté. Después que me cansé de llorar, después que me cansé de hablar. Le digo, no me escucha. Y cuando me dijo, ya está, sí. No me dice ella, bueno, vas a empezar a orar por tu esposo. Yo le decía entre mí, y se lo dije a ella. Le digo, pero ¿qué parte no escuchó de que yo me quiero separar? Yo no quiero estar con él ya. Ya como que todo el tiempo él me dice que va a cambiar y siempre es lo mismo. Entonces yo ya no quiero lo mismo. Tengo mis hijos, en ese tiempo mi hijo mayor habrá tenido 13 años, el otro tenía 11 y estaban viendo eso. Si bien él no era agresivo, pero sí verbalmente, y ver que mis hijos lo vieran así, para mí era algo muy, muy malo, muy feo. Así que le digo, lo voy a hacer por mis hijos. Porque yo iba por mis hijos. Voy a ir a la iglesia por mis hijos. No voy a ir por él ni por mis hijos. Que ellos salgan de esto que ellos están viendo y que no se vayan a otro lugar donde podría ser peor. Más donde nosotros estábamos viviendo. Así que
Empecé a ir a la iglesia, me empezaron a enseñar, me enseñaron a orar por él. Me costaba, pero siempre fui muy obediente a lo que me enseñaba, orar. Todas las noches oraba por él, por mis hijos. Y siempre fui una persona que no me oculté para orar. Siempre lo hacía donde él me escuchara y donde mis hijos me escucharan. Y así estuve mucho tiempo orando, Sola. sola. Yo iba a la iglesia y él se me reía y le enseñaba a mis hijos a que se rieran de mí, porque él decía, espera, que la pastora va a orar por la comida. Espera, ay, viene la pastorcita. Me hacía la vida a cuadritos, pero yo seguía. ¿Por qué? Porque yo le decía a mi marido, no voy a ir a la iglesia porque mi marido se ríe de mí y le enseña a los niños. Y ella me decía, no, dale, dale, que en algún momento tus ojos van a ver lo que Dios te ha prometido. Y así estuve, hasta que hubo un momento que llegó. Llegó. Alberto, Y ahí llegué yo. ¿cómo fue? ¿Cómo veías el proceso de ella? Quizás también veías, ¿no? Ay, que quiere cambiar o porque se acerca a la iglesia, ¿no? Porque por ahí uno del otro lado lo ve como algo imposible, ¿no? ¿Cómo lo veías? El acercamiento de ella a Dios. Sí, sí, por un lado lo entendía porque nuestro matrimonio se estaba acabando, se estaba rompiendo, pero también yo estaba enojado con Dios. O sea, es como dicen todos ahora, ¿no? Si alguien me hablaba de Dios, decía, bueno, ¿dónde estaba Dios con todo lo que me pasó en mi niñez, en mi adolescencia? ¿Dónde está Dios? Entonces, que alguien me hablara de Dios me molestaba mucho. Y ella, yo no le prohibía, pero sí me burlaba de ella. Le decía un montón de cosas. Y bueno, gracias a la oración, ¿no? De que ella hacía, porque yo me acostaba y ella se metía al baño o en el comedor y oraba fuerte, Señor, cambia a mi esposo, yo declaro que él va a ser un siervo de Dios, él te va a predicar. Y yo estaba en la cama y me reía, ¿no? Decía, yo ni maneado, decía yo nunca. Y eso por 4 meses más o menos pasaron. Un día desperté con un pensamiento distinto. Hasta yo me sorprendí. ¿Cómo es posible que yo sentía ganas de ir a la iglesia cuando yo no quería saber nada? Y ahí hasta la fecha entendí el poder de la oración, ¿no? Y mientras ellas decían, yo me quiero separar, la líder le decía, no, rechazo eso en el nombre de Jesús, vos vas a orar. Y yo por ahí escuchaba eso y yo me reía. Era seguro, ¿no? Era visible que yo tenía una ceguera espiritual, tenía una dureza de corazón. Pero, ¿sabes qué pasó? Que yo fui a la iglesia ese día, se cortó la luz. ¿Qué es lo que no Qué pasó? Un ventazón. ventallón llegó, me sentí en la última fila y cuando se cortó digo, bueno, gloria a Dios, acá me voy. Me acuerdo que un líder se puso al lado mío y me quise levantar para irme y él puso la mano en mi hombro y me dijo, no te vas a ir. Algo viene para tu vida, algo grande viene para tu vida. Decir, tranquilo, me acuerdo que sacaron los celulares y alumbraron y seguía predicando el pastor y bueno, me tuve que sentar y escuchar. Y viste, cuando decís todo lo que dijo era para mí, ¿no? Y ahí sí, al poquito tiempo venía un encuentro. Y yo me acuerdo que fui el primero que pasé el encuentro. Ella ya llevaba tiempo y yo fui el primero que pasó el encuentro. Y yo tuve un real encuentro con Dios. Porque yo tenía el bolso en la puerta, en ese tiempo se hacía por 3 días los encuentros. Y yo no quería ir al último momento. Y yo no quería ir y me llamaban por teléfono. Mire, ya está el colectivo, lo estamos esperando. Y ella me decía, anda, hacelo por tus hijos, hacelo por tu familia, hacelo por nuestro matrimonio. Sabemos que estaba en una lucha espiritual tremenda. Y hasta que dije, sí, voy a ir. Ya casi ya había comenzado el encuentro cuando llegué. La primera charla me preguntaba yo, ¿qué hago acá? La segunda como que ya estaba un poquito. La tercera, yo sentí, ¿viste cuando partís una madera de un cajón, viste la madera finita? Yo sentí en mi corazón eso. Y hasta tuve una semana llorando. Yo tuve que ir al pastor y le dije, no sé, me volví maricón, no sé. Y dice, Dios te dio un corazón nuevo, tu corazón estaba como una piedra. No entendías nada. No, y yo llamé a mi familia, le pedí perdón a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos. Yo creo que no viví un encuentro como ese donde toda la iglesia estaba llorando, estaba clamando. Y yo dejé los vicios, yo dejé todo. 9 años tuve sin probar una gota de alcohol, los cigarros. Yo me fumaba 3 atados de cigarros por día y otras cosas más. y dejé todo, renuncié a todo. Yo tuve un verdadero encuentro con Dios. Y después empezó el proceso, ¿no? De
de congregarme, buscarme, llenarme de Dios. Y al tiempo mi esposa decía, no, seguía orando que yo iba a predicar, que iba a ser un siervo de Dios, y yo seguía ahí con ese miedo, con ese temor, y pronto ya estaba haciendo ya no mi voluntad, sino la voluntad de Dios, ¿no? Porque mucha gente hoy dice, no, no, esto no, aquello no, pero si te dejas guiar por Dios, ya no es tu voluntad, es la voluntad de Dios, Dios te guía. Y después ya salí a predicar con mi esposa, y mi esposa, me acuerdo las primeras predicas que iba a hacer, las células que iba a hacer, siempre mi esposa me estaba mirando, y la gente la miraba a mi esposa como diciendo, y después le digo, no hagas eso, no me mires. Así la gente está dudando lo que estoy diciendo. Dice, es que yo oré por eso, y gloria a Dios, soy un testimonio. Qué bueno es poder ver andando. el cumplimiento, ¿no? Que todo lo que Dios promete realmente lo cumple. Amén, es Lo cumple, así. es así. Hay esperanza para todos, Sí, hasta de lo peor. sí. ¿Y cómo llegaron a Vida Abundante? ¿Qué encontraron en Vida Abundante? Bueno, yo lo principal, cuando entré a Vida Abundante, que vine a recibir a mi hijo en encuentro, el mayor, necesitaba, porque de la otra iglesia no estábamos yendo, entonces Se habían apartado, digamos. sí, pasa que hubo problemas, nos corrieron, entonces justo mi hijo venía acá con un amigo, entonces mamá, el líder dijo que venía a un encuentro, teníamos que venir a recibir, sí. Y fue increíble, pero yo me paré en la puerta de la iglesia y sentía muchas ganas de llorar, algo que nunca me había pasado. Y bueno, y entraron los chicos del encuentro, todo, fue algo maravilloso. Pero lo primero que yo rescaté de todo fue el amor que se siente cuando uno entra. Como tanto los pastores como los líderes que saben que venís lastimado, que venís herido, y lo que estás necesitando es un abrazo. A lo mejor no muchas palabras, como muchas veces decimos, ¿no? Pero sí el abrazo ese de amor de la otra parte donde te hirieron tanto, donde la pasaste por ahí tan fulero, ¿no? Totalmente, es así. Alberto, ¿cómo fue tu experiencia al entrar a Vida Fue Abundante? algo hermoso. De que empezamos nosotros hace muchísimos años a buscar a Dios, como dice mi esposa, fuimos echados de ese lugar. En ningún momento nos apartamos de Dios, porque automáticamente esta pareja que nos llevó a Dios se había ido también de ese lugar y estaba yendo a León, que estaba enfrente de la feria, y nos invitó durante la semana, y nomás nunca nos apartamos de Dios. Entendimos y aprendimos también, porque la palabra de Dios dice, y era el pastor y las ovejas se dispersaron, ¿no? Aprendimos eso, nosotros no nos va a pasar lo mismo. Y fuimos a León, estuvimos yendo un tiempo, nunca pude hablar con el pastor, nada ahí. Pero a mi esposa no le gustaba ahí. Y me acuerdo que iba con mi hijo, mi familia, ¿no? Y Matías pasó una situación en la iglesia, me dice mi hijo, papi, yo no me gusta acá. Me voy a Brito, dice que me han invitado allá, y estaba el Lucas, estaban los amigos de él. Y yo le dije, sí, hijo, anda, mientras busque de Dios y nunca te apartes. Y él empezó a venir acá. Y nosotros seguíamos yendo allá, mi esposa por ahí me acompañaba, por ahí no, ¿no? Y yo seguía buscando firme, yo estaba decidido, ¿no? Y bueno, un día los invitaron, me acuerdo que fue Hernán, que ya no está, y nos invitó a venir al encuentro a recibir a nuestro hijo. Y no, cuando pasamos la puerta es algo extraordinario. Me dije, acá es mi casa, y cuando salimos recibimos un montón. Me acuerdo cuando hizo el llamado el pastor adelante, fuimos los primeros que pasábamos, y allá estaba en el piso yo recibiendo un montón, y mi esposa igual. Y cuando salíamos me dice, vamos a tener que tomar una decisión, y dice ella, yo me quedo acá. Yo también. Y ahí fue el comienzo de algo maravilloso, ¿no? Conocer una familia, el amor de nuestros pastores, ¿no? Que no señalaron con el dedo ni nada por el estilo, sino que nos brindaron amor. Hoy se predicó de eso, del amor, manifestar el amor de Dios y ser luz. Y eso es lo que encontramos acá. No sé si vos te ha Qué pasado lindo. que cada vez que pasas, estás ahí cerca de la plataforma, se siente la presencia de Dios. Vida Abundante es familia. Sí, Es familia. exactamente. Es así. Entonces, por eso les preguntaba, les pregunto a todos los que pasaron por acá, les pregunté qué significaba Vida Abundante o qué significan los pastores para ustedes. Porque es muy lindo saber eso, ¿no? Sí. Es Dar el familia. punto de vista de cada uno. ¿Qué significan para ustedes los pastores? Familia. Como que nos adoptaron. Siempre me dice el pastor, Dios te rescató de ese lugar, gloria a Dios, y me trajo a un lugar donde hemos echado raíces y estamos felices de ser parte, ¿no?
y del crecimiento y de la enseñanza que hemos tomado y aprendido todo este tiempo, lo estamos volcando. Es algo grandioso. Qué bueno. Para vos, Ale. Bueno, para mí siempre he remarcado el amor que hay, ¿sí? Y bueno, más me di cuenta en los momentos difíciles que uno pasa, de saber que hay familia, ¿sí? Si bien está la familia de sangre, pero la familia espiritual es como que más te contiene. Y yo pasé la situación de que falleció mi mamá, estando acá en la iglesia, y ese abrazo que no le pude dar a mi mamá al final, lo necesitaba. Y si la pastora, sin saber que yo necesitaba ese abrazo, vino y me lo dio, ¿sí? Entonces yo no tengo a mi mamá de sangre, pero sí la tengo a ella. Y es como yo siempre digo, es como que ella tiene la antenita de que sabe cuando uno la está pasando mal, que ella te manda el mensaje en el momento, la palabra justa, y siempre está. Y del pastor tengo a mi papá, pero lo tengo y a la vez como que ahora yo estoy viendo muchas cosas de mi papá que antes no lo podía hacer, que yo a mi papá lo abrazaba y por ahí era como un poquito más reacio, no sé. En cambio el pastor venía y me abraza, entonces yo siento eso, entonces yo eso lo estoy volcando en mi papá también, ¿sí? Porque si bien tengo a mi papá espiritual, pero el abrazo de mi papá, ¿no? De poderlo sentir, de poderlo disfrutar, de poder vivir con él todo lo que me quede de años al lado de él, de poderlo disfrutar como papá. Pero sí en ellos he encontrado el amor y el amor de padre principalmente, tanto en la pastora como en el pastor, de saber que ellos siempre están, en los momentos difíciles, en los momentos no difíciles, y siempre están. Hay algo que dicen los pastores de ustedes dos, es que son personas de fe. Y lo han demostrado. Tuvieron una situación muy dura. ¿Pueden contar? Sí, no, es como que todavía no, no se asimila Pasó ¿Cómo tiempo. no lo puedes creer a veces? ¿No? Es tan grande la ausencia, porque no fue un niño, sino que fue una persona grande y una persona muy amorosa con nosotros. Para la gente que Pero no otra sabe, vez, quizás estamos hablando sí, un hijo. de un hijo. De un hijo. Con 28 años tuvo un accidente y bueno. Y la gente por ahí te dice, pero estaba sirviendo a Dios, estaba en las cosas de Dios. La gente que no sabe, ¿no? Pero es bueno, siempre el pastor le decía a mi hijo, no andes fuerte en la moto. Yo le decía, no andes fuerte en la moto. Él le gustaba la velocidad. Y bueno, viene y le pasa en su moto. por no, a veces pasa todas esas cosas por no escuchar, ¿no? Y bueno, dejó un dolor tremendo en nuestras vidas y bueno, como dice el pastor, Dios poco a poco va a ir sanando esas heridas. Yo lo veo a veces al revés, es ese motor que nos impulsa a seguir en la obra de Dios, porque yo sí creo que lo voy a volver a ver. Entonces eso me impulsa a seguir buscando, a seguir estar firme en las cosas de Dios y le digo, hijo, yo sé que te voy a volver a ver, voy a estar con vos otra vez. Es la esperanza. Sí. Y no solo eso, no solo el toque que nos pasó duro con nuestro hijo, sino que estuve también al borde de la muerte varias veces. Y Dios siempre se ha manifestado. Me prohibí negar a Dios o decir, ¿por qué a mí? ¿No? Eso siempre lo rechazamos con mi esposa. Entendemos que si hay un desierto, hay una tierra prometida, si todo tiene. Dice la Biblia que hay cosas que no vamos a entender, pero pronto las vamos a entender, ¿no? Y nos guiamos por eso. Hemos pasado muchas luchas, pero siempre ha estado Dios. En la lucha que estuvimos con mis hijos, como decía, nunca se dejó de hacer células, nunca se dejó de predicar, siempre estaba allí. Y es como dice mi pastor muchas veces, yo me saco el sombrero delante de ustedes, ¿no? Porque son un matrimonio de fe, que siempre lo han dado todo por Dios. Y es así, es verdad. No te voy a negar que nos duele, a veces llego a mi casa, mi esposa está llorando, no digo nada, a veces yo estoy en las piezas y lo extraño, veo una foto, veo un video y también me pongo a llorar y ella me ve y no me dice nada tampoco, porque es un proceso. Es un proceso. Recuerdo, Ale, cuando fui a saludarte, te di un abrazo y no te dije nada. Yo recuerdo patente porque no hay palabras.
No hay palabras. Sí. No hay palabras de consuelo, ni para una mamá ni para un papá. ¿Cómo fue tu proceso, Ale? Yo pienso que como mamá es un poquito más doloroso, porque yo lo tuve 9 meses en mi panza. Y como él decía al principio, era un niño muy cariñoso, muy amoroso, al menos conmigo. Él siempre, hola mamá, la amo. ¿Entendés? Y levantarme todos los días, ir a su dormitorio y no verlo, esperar el horario de trabajo y no verlo llegar. Momentos que hemos compartido, son cosas que cuestan tanto, ¿no? Que a mí me decían, "Ay, cuando va pasando el tiempo, se supera". Y para mí, mientras más el tiempo pasa, para mí es más difícil porque es como que vas cayendo en la realidad de que ya no lo vas a ver. Que yo me mentalicé diciendo, ya va a llegar. Solamente salió, ya va a llegar. Y no te llega y no llega. Y justamente yo conversaba con una compañera, le digo, me dice, no he dormido siesta. Le digo, yo no puedo dormir siesta. Yo trato de levantarme y cansarme, de poder acostarme y decir al Señor, quiero dormir, quiero descansar. Y de no acordarme, ¿no? Porque muchas veces lo he pasado en la noche pensando en mi hijo y como dice él, yo sé que me voy a encontrar con él, sé, pero hay una parte mía que no está, ¿no? Yo como siempre le digo a mis hijos, son mi bebé, son el amor de mamá y siempre me va a doler, siempre me va a doler, siempre me va a costar y le contaba yo a las chicas de mi célula, le decía, yo nunca dejé de hacer célula porque si yo no hacía célula, para mí eso iba a ser peor. Y muchas veces hemos sido juzgados por eso, por no haber descansado, por no haber hecho un duelo. Pero como decía mi esposo, es como el cable a tierra de lo que a vos te ayuda. Si yo no hubiera tenido al Señor en mi corazón, en mi vida, en mi familia, no ¿Qué estaría. hubiese sido? Hubiera sido más difícil. Eh, por ahí pienso que también quizás no estaría tampoco yo acá, ¿no? Pero nos da el valor, la fuerza de seguir porque sabemos que en algún momento lo vamos a volver a ver, lo vamos a encontrar y vamos a disfrutar todo lo que hemos perdido este tiempo. Creo que por ahí las lágrimas son de la emoción de saber que Dios les ha dado fortaleza. Sí. Porque Dios es tan bueno, que aún en el peor momento que uno por ahí pide ayuda, ¿no? Que uno quiere con sus oraciones revertir la situación, que Dios ya tiene su voluntad puesta en la situación. Y por ahí a uno le cuesta aceptar, ¿o no? Sí. Y aprendimos también qué es la voluntad de Dios también, porque nosotros, mi hijo estuvo internado 1 mes y 10 días, ¿no? Y estaba vivo por la oración de toda la iglesia, todos estaban orando. Pero llegó un día que nos tuvimos que entregar. Ya dijimos, Señor, que sea tu voluntad. Y cuando hicimos eso, se cortó. O sea, Él muere en mis brazos. No solo eso, sino he pasado un proceso también donde perdí a mi hermano en un accidente, estuve yo ahí, un amigo, mi papá, mi suegra, que son parte de la familia, mucha gente, yo estuve muy presente en eso. Y ver a mi hijo en los últimos momentos es como que una imagen que por ahí le pido a Dios que me la borre, ¿no? Porque verlo en mis brazos que se cortó y la desesperación de hacerlo vivir, porque lo hice vivir 2 veces haciéndole Reanimación y todo, y hasta que los médicos llegaron y se los llevaron. Y bueno, al otro día enterarnos de lo que pasó, ¿no? Fue un momento que por ahí uno anhela y ora que eso se te borre de la mente, ¿no? Es muy, muy duro. Pero bueno, como decías recién, Dios nos ha fortalecido, pasamos tiempo con Dios, oramos juntos en todos los procesos y le pedimos que el Señor renueve las fuerzas como la del búfalo, como dice la palabra, en todo tiempo, ¿no? Y bueno, seguir creyendo, que nos falte la fe, ya que su palabra y que dice. no falten los momentos, ¿no? En donde Sí. uno pueda disfrutar con la familia. Sí. El tiempo es corto para cualquier persona. Uno no sabe cuánto tiempo de vida tiene. Y creo que uno tiene que disfrutar, acercarse a Dios, obedecer, hacer su voluntad y caminar en su palabra. Así es. Uno
no sabe, ¿no? No, la verdad que sí. Uno no sabe. Mati para nosotros fue muy importante. Es muy importante. Él acá servía, hacía muchas cosas. Y también sentimos el dolor de ustedes. Amaba este lugar. Él estaba sirviendo. Sí. Y lo recordamos así. Lo recordamos así. Yo creo que Él ha sido bueno con ustedes, con toda su familia, los ha fortalecido, han permanecido, todos. Tanto ustedes dos como pareja, como sus hijos también. Sus Sí. nietos. ¿O no? Sí. Sí. Disfrutan ahora sus nietos. Sí. Sí. Es un Son regalo. Eso también es como que nos ayuda a salir también adelante. Porque por ahí yo me he sentido muchas veces triste, me he sentido sola, ¿no? Si bien está mi hijo más chico conmigo viviendo, él vive besándome, vive abrazándome, pero cuando llegan esos momentos que por ahí no quería hacerlo sentir mal a él tampoco, llegan tus nietos. Y es ahí donde voy a decir, bueno, cuando nació mi último nieto, yo le decía, si él estuviera acá, él amaba a su sobrino porque eran sus ahijados. Y yo decía, si él hubiera estado acá, todo lo que él se está perdiendo, pero la verdad los nietos llenan mucho. Pasamos mucho tiempo con ellos, gracias a Dios somos una familia muy unida. Estamos todo el tiempo juntos. Venimos a la iglesia en la mañana y en la tarde nos vamos todos a mi casa, o por ahí nos vamos por ahí a disfrutar de la familia, ¿no? Porque como vos decías al principio, por ahí no sabemos cuánto tiempo podemos estar. Y a disfrutarnos nosotros también como matrimonio, a disfrutarnos nosotros también mucho tiempo solos, porque si bien él trabaja, qué sé yo, pero hay momentos que no podemos estar juntos, entonces salimos a estar solos, a compartir, a conversar, a tomar unos mates y bueno, y a alimentar cada vez más el amor, que yo le he dicho que no me voy a ir del lado de él, voy a morir viejita al lado de él. Qué lindo, qué lindo. A pesar de que muchas veces los problemas, las pruebas, ¿no? Como él decía, ha estado mucho tiempo, ha estado enfermo, estuvo casi por morir cuando le dio COVID, pero ahí estamos, ahí estamos. Y siempre la fe, siempre decir, Señor, gracias. Si él bien estaba mal él, pero yo decía, gracias Señor porque mi marido va a salir de ahí. En ese tiempo estaba Matías también y orábamos, le decíamos, gracias Señor porque va a salir de ahí. Con mi hijo también lo hice. ¿Sabes que hay algo que yo decía? Yo pedí un milagro para mi hijo. Y oraba y yo lo veía bien a él, digo, me lo mostró el Señor bien, va a salir. Pero no fue lo que yo oraba, lo que yo veía, ¿no? ¿Te acuerdas Julio Melgar? Cuando el hijo decía que ellos oraban por un milagro de su padre. Cuando falleció mi hijo, yo a la semana me puse a ver tele y apareció el testimonio del chico, donde decía oramos por un milagro para mi papá, por el milagro de la vida eterna. Entonces yo ahí dije, Señor, el milagro de mi hijo era que estuviera con vos todo este tiempo. Ahí fue como que me quedé más tranquila, como que, porque también me echaba la culpa yo como mamá, como que no lo había cuidado bien. Y cuando yo entendí eso, dije, bueno, Señor, era tu propósito, llévatelo en este tiempo. No eran los míos. Y por ahí muchas veces yo le decía al Señor, cuídamelo, yo sé que en tus manos está mejor que en las mías. Porque me he sentido muchas veces culpable. Pero Dios me ha mostrado muchas veces de que no he sido mala mamá. Quizás el protegerlo demasiado fue un error, pero he dado todo lo que podía dar como mamá y lo sigo haciendo con mis hijos, con mis nietos. Y entendí que el milagro que yo le pedí a Dios era el de la vida eterna para mi hijo. Qué impresionante esto, y quiero cerrar este episodio con esta frase, que realmente la vida eterna es un milagro. Sí. Es un milagro. Creo que todos debemos buscar ese milagro. Les agradezco por el tiempo, les agradezco por haber contado esta historia que quizás muchos no la conocen, algunos quizás se están enterando, pero son un ejemplo de fe, de perseverancia y de que realmente son un testimonio de que Dios puede fortalecer y los puede sacar de lo peor. De lo peor. Sí. Creemos en un Dios que todo lo puede.
Sí. Sí. Y el poder de Gracias. la oración. Y el poder de El la oración. poder de la oración. Cambia todo. Totalmente. Gracias Alberto, gracias Alejandra. No, Les Gracias a por agradezco un ustedes. invitar. montón. Gracias por haberme invitado. Gracias. Nos vemos. Bueno.